Tienen tantos hijos estos salvajes. Carta a su hermana Caroline desde Buenos Aires en noviembre del 72. Nuestra mayor diversión era andar a caballo y admirar a las señoritas españolas. Después de observar a uno de estos ángeles deslizándose por las calles, involuntariamente gruñíamos. Qué tontas son las mujeres inglesas, no saben ni caminar ni vestirse. Qué feo suena en un Miss comparado con señorita. Lo lamento por todas ustedes y les haría muy bien a toda su tribu venir a Buenos Aires. Excursión a Santa Fe y Santa Fe Bajada, que era el nombre original de Paraná. Cruzamos el arroyo del Medio y entramos en la provincia de Santa Fe. Me habían advertido que casi toda la buena gente de esa provincia eran diestros ladrones y lo probaron pronto robando mi pistola. 8 de octubre. Hemos pasado por Coronda hoy día, ¿no? Que merced a la frondosidad de sus jardines es una de las poblaciones más bonitas que he visto. Desde este punto hasta Santa Fe el camino no es seguro. La ribera occidental del Paraná hacia el norte está hoy deshabitada y los indios arman celadas a los viajeros. Pasamos por algunas casas que habían sido saqueadas y permanecían desiertas desde entonces. Vimos además un espectáculo que todos mis guías contemplaron con gran satisfacción. El esqueleto de un indio con la piel desecada, pendiendo de los huesos y suspendido de la rama de un árbol. 3 y 4 de octubre. Santa Fe es una pequeña ciudad tranquila, en la que reinan la limpieza y el orden. El gobernador López era un soldado raso en tiempo de la Revolución y a la fecha ya lleva 17 años en el cargo. Semejante estabilidad se debe a sus procedimientos tiránicos, porque al menos por ahora en estos países la tiranía parece ser un sistema que se adapta mejor que el republicanismo. La ocupación favorita del gobernador consistía en cazar indios. De poco tiempo a esta parte había matado a 48 y vendido a sus hijos a razón de 3 o 4 libras por cabeza. 5 de octubre, cruzamos a Paraná para ir a Santa Fe Bajada, población situada en la orilla opuesta. Bajada es la capital de Entre Ríos. En 1825 la ciudad contenía 6.000 habitantes y la provincia 30.000, pero a pesar de su escasa población, ninguna provincia ha sufrido revoluciones más sangrientas y obstinadas. Provincia de Santa Fe Cruz. Le muestro este mapa para que recuerden dónde está Puerto San Julián y acá el Puerto Santa Cruz, que es en realidad el estuario de dos ríos, el río Santa Cruz y el río Chico. Lo que hizo esta gente es dejar el barco parado acá, y en esas 3 semanas que duró el arreglo del Beagle, hicieron un mapa del río Santa Cruz. Pero no llegaron hasta el lado argentino, llegaron un poquito antes. Veamos Puerto San Julián. En el Puerto San Julián, en un limo rojo que cubre la grava de la llanura a unos 27 metros de altura sobre el nivel del mar, encontré medio esqueleto de una macrauquenia patagónica, notable cuadrúpedo tan grande como un camello. Como también encontré conchas marinas recientes en 2 de los más altos estratos escalonados de la costa, que se levantó mucho antes que se depositara en Lima, donde quedó sepultada la macrauquenia. Se deduce entonces que este curioso cuadrúpedo vivió mucho tiempo después de haber estado poblado del mar por dichas conchas marinas. Dibujo de la reparación del Beagle en Puerto Santa Cruz. Y este es el mapa que aparece en el libro de Fitzroy, capítulo 28, denominado Unos pocos comentarios con respecto al diluvio. Es el primer mapa del río Santa Cruz. Bueno, acá hay unos dibujos. Ellos tuvieron que remontar el río arriba, tironeando de las chalupitas chicas que llevaban, y comiendo de los guanacos y demás cosas que cazaban. Acá hay un señor apuntándole a una manada de guanacas que está escapando por acá, y acá están las chalupitas con las cuales ellos remontaron el río. Este es de nuevo el dibujo que le mostré antes, el plano que le mostré antes, porque quise compararlo. O sea, acá están las longitudes, ¿no?
71 oeste, 72 oeste, 73, que era el objetivo de la expedición, o sea, determinar bien las longitudes de los mapas. Entonces, lo que hice fue recortar del Google el mapa, digamos, satelital, y no se ve muy bien, pero si ustedes miran detenidamente, acá esta vueltita que está acá, esta U que está acá, es esta, ¿lo ven? El río. Esta otra U que está acá, es esto que se ve acá. Este zigzag que está aquí, es este de aquí. Y estos son los valores, por ejemplo, actuales de las longitudes. Este es 70-54 y el 71-18. El 71 está por acá. O sea que no le erraron por mucho. Provincia de Mendoza. O sea, este señor hizo una vuelta por Mendoza, pasando por Paso Piuquenes primero, llegando a Mendoza y volviendo por el Paso de Uspallata. Pero no fue una expedición turística, fue una expedición científica. Básicamente lo que hizo fue, este es el paso Los Piuquenes Portillo, releva la geología de ambos pasos. O sea, esta es una foto satelital, ¿no es cierto? El límite con Chile. El paso Portillo de los Peuquenes, que tiene 4.040 metros. Después está el valle del río Tunuyán, y acá está el otro paso, el Portillo argentino, que es este Peuquenes, y este es Portillo argentino, más alto aún. Bueno. Esto es un dibujo de la parte de arriba de un artículo de un libro de Darwin del año 48, donde lo que hace es geologizar, él usa esa palabra, hacer geología, en este caso del paso Piuquenes Portillo. Este mapa, este es el primer paso y este es el segundo, o sea, esta parte B se pone a la derecha del de arriba, ¿no? Geólogos de allá de Mendoza han hecho más recientemente, en el 2002, la misma prospección. No puedo decir más que eso, no puedo comparar mucho más. Pero bueno. ¿Y a la vuelta qué hizo? Y a la vuelta descubrió, acá hay un dibujo del puente de Inca dibujado por Darwin, Paso de Uspallata, pero descubre el primer bosque petrificado en situ de Sudamérica, en agua de la Zorra, para medio de Uspallata. Razón por la cual en 2009 le erigen una placa, honrando el bicentenario del nacimiento. Epílogo. Las ideas revolucionarias de Darwin sobre biología y geología fueron muchas de ellas validadas por desarrollos científicos posteriores, que a Darwin le hubiera gustado mucho saberlas. Por ejemplo, las leyes de la herencia, curiosamente, son del año 66, donde todavía vivía Darwin, pero no lo conoció a Mendel. El método de datación por carbono 14 de maderas y huesos, el año del 49. La teoría de las placas tectónicas, el año 60. El mecanismo molecular de la herencia del año 70. Acá está, por ejemplo, un dibujo de las placas tectónicas, donde explica, bueno, eso que contaba antes de la elevación de la cordillera de los Andes. Hay otro caso muy curioso, que es esto que estoy comentando ahora: predicción de la existencia de un lepidóptero 40 años antes de ser descubierto. Ocurrió lo siguiente: en el año 1822 se descubre en Madagascar esta orquídea, Agraecum sesquipedale, que almacena néctar en el fondo de la corola, tipo espolón, de 25 centímetros de profundidad.
Entonces, la pregunta es, ¿era tan largo esto que decían no hay ningún animal ni insecto que pueda llegar a libar ese néctar? Le preguntaron a Darwin, y Darwin predice en el año 62 que el único insecto que podría ser capaz de fecundar esa flor debe ser un lepidóptero de la familia Sphingidae. Dicho insecto, que ahora se llama Xanthopan morgani predicta por obvias razones, fue descubierto recién en 1902. O sea, después que se muriera Darwin. Hay una foto del Xanthopan morgani predicta libando la flor. El último punto que quería decirles es comentarles muy brevemente la teoría del Big Bang, sobre todo por dos cosas. Primero, porque Stephen Hawking y Roger Penrose, etcétera, son de la Universidad de Cambridge. Me parece que a él le habría encantado saber que de su universidad surgió, digamos, la idea más global posible de la evolución de todo. Donde se calcula la edad del universo a partir del Big Bang en alrededor de 13.700 millones de años. Si nosotros, efectos comparativos, comprimimos toda esa enorme cantidad de años en un solo año, tenemos esta situación que tenemos acá. El 1 de enero ocurre el Big Bang, en el mes de mayo se forma nuestra galaxia, en el mes de agosto se forma el sistema solar, y en el mes de septiembre, un mes después, ya se empiezan a verificar las primeras formas de vida unicelulares. Después, células con núcleo, después células multicelulares, y en el último mes, que es diciembre, ocurre todo el resto. Los primeros fósiles son del 17 de diciembre, los trilobites son del 18, las plantas son del 20 de diciembre. El 21 de diciembre aparecen los insectos, el 22 aparecen los anfibios, el 24 aparecen los reptiles, el 25 aparecen los dinosaurios, el 26 aparecen los mamíferos, el 27 se divide el macro continente Pangea, el 28 aparecen los pájaros y las flores, el 29 los dinosaurios están en el tope de la cadena nutritiva, el 30 se extinguen los dinosaurios y los mamíferos retornan al mar, y estamos ahora en el último día del año, el día del 31, a las 10 de la mañana diverge el mono de los gibones. Ya a las 8:10 p.m., o sea, a las 20 horas, diverge el chimpancé del hombre. 10:48 p.m. surge el Homo erectus. 11:54 aparecen las formas anatómicas modernas. 11:58 humanos modernos migran de África. Y en el último minuto del año se extinguen los neandertals y la megafauna, esta megafauna que descubrió Darwin, se empezó a sentir y finalmente extinguir. Bueno, aquí terminamos el cuento con Darwin de viejo, de nuevo, una foto de parques nacionales en Calafate, que es lo mismo que la primera de todas. Yo terminé y debo agradecer por vuestra atención. No, gracias a vos, Gregorio. Esto ha sido maravilloso, porque muy, muy polifacético. Tiene ribetes, por supuesto, científicos, que son obvios, pero también está toda la parte histórica en esa conjunción, sí, donde aparece la parte humanística también de la faceta humanística de Darwin con respecto a los símbolos. Hay una cantidad de cosas, y bueno, el resumen, la compactación temporal que has hecho al final es realmente maravillosa. Yo le invito a toda la audiencia que abran los micrófonos y te brindemos un gran aplauso bien merecido. Bien. Gracias. Queda abierta la posibilidad de hacer las preguntas que alguno desee.
Sí, bueno, me gustaría también que, yo he visto aquí a Raúl Pía, que es coordinador general del Ateneo Amigo de la Ciencia, que también exprese su impresión. Bueno, adelante, Raúl. Bueno, Gregorio, verdaderamente he quedado fascinado con toda tu exposición. Me parece que sos un representante buenísimo de lo que tratamos de hacer en el Ateneo, porque además de tu experiencia profesional y más en ingeniería química y polímeros, te has dedicado a estudiar otros temas como estos, que Sí, verdaderamente es fascinante. Así que nosotros buscamos eso porque de alguna manera en el Ateneo pensamos que es nuestro pequeño aporte que hacemos a la sociedad para que se conozca más, para que el nivel de la cultura general sea un poco más alto cada vez y vayamos mejorando. Así que vos has sido partícipe de eso y tu aporte es muy lindo. Así que verdaderamente gracias y también aprovecho para agradecer a la Facultad Regional Mendoza que nos brinda todo este apoyo siempre y agradecer a todos los presentes que son los que nos da sentido y nos da fuerza para seguir haciendo nuestra tarea en el Ateneo. Así que gracias a todos. bueno, en lo que a mí respecta, gracias a ustedes por la invitación, y además sería bueno que se levantaran estas cosas, ¿no? Y que pudiera, digamos, el resto del mundo poder eventualmente acceder. O sea, me parece que sería bueno que se generalizara el número de gente oyendo y entrando en Internet. Sí, esa es la idea. Venimos trabajando hace algunos años y, bueno, hemos pasado por la pandemia como todo el mundo y hemos atravesado épocas, digamos así, oscilantes en cuanto a la cantidad de participantes o de interesados en las conferencias. Mucho depende también del título. Cuando uno habla de cosas técnicas muy específicas, la audiencia se reduce, y cuando son temas un poco más abiertos, digamos así, como el de hoy, que interesa a mucha gente por muchos factores diferentes, entonces ahí tenemos más concurrencia y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos al alcance. Me gustaría saber si este viaje que has comentado, esta inmensidad de viajes de Carlos Darwin, eso en definitiva eran propósitos cartográficos, él era geólogo también, aportaba eso, y en definitiva la parte que a él le concierne como biólogo formaba parte del propósito o lo hace él medio como de paso, ya que estaba en el ya que estamos. No sé, es una inquietud de mi ignorancia, por supuesto. Sí, o sea, el objetivo principal, como dijiste bien, era un cartográfico, ¿no? Pero, digamos, el almirantazgo, por dos motivos. Primero, digamos, digamos, Fitzroy era una persona de alto nivel, digamos, no solamente profesional, sino además digamos, Fitzroy significa hijo de rey, ¿no? O sea, viene de una familia muy acreditada. Entonces, una de las cosas que pedía era que fuera por lo menos una persona con quien pudiera hablar. El almirantazgo pone 600 libras por todo lo que costaría un naturalista. Un naturalista es una palabra curiosa, ¿no? ¿Qué es un naturalista? Alguien que se interesa por toda la naturaleza. O sea, la naturaleza básicamente de los seres vivos y de la tierra. En esa época todavía era posible, digamos, interesarse de todo. Nuestro amigo Carlos, obviamente, era interesado de todo. Y muchas otras cosas que yo no puse, obviamente, pero, por ejemplo, en Uruguay calcula si vale la pena comprar un campo para producir vaca, por ejemplo, para producir carne, ¿no? O sea, se mete en todo, hasta en la economía. O sea, una persona así, bueno, fue como un hallazgo único, obvio, porque digamos, uno piensa un chico así tan joven, tan interesado en todo y que tan capaz,
no es fácil de conseguir, ¿no? Uno dice, qué bueno sería haber tenido un becario parecido. Si ustedes piensan en un becario doctoral, está más o menos en las edades que Darwin tenía en el momento que hizo su viaje, ¿no? Pero sí, básicamente eran objetivos asociados al principal, en este caso, la naturaleza del mundo. Y la naturaleza del mundo, había mucha gente que le interesaba el tema. O sea, hoy día nosotros tenemos el Google y podemos ver en cualquier lugar del mundo cómo es la cosa, pero basta recordar, digamos, qué sé yo cuando era yo chico y estudiaba geografía, porque uno estudiaba los nombres qué sé yo, de los ríos y de las montañas, etcétera, pero quería saber cómo era realmente. Bueno, cómo era son las descripciones. En esa época, cómo era significaba tener un dibujo, por eso tenían que llevar un artista, digamos, y gente que fuera explicando todo, de todas las cosas que pudieran interesar. En este caso, lo que le tocó a Darwin fue la parte natural, o la parte, digamos, la naturaleza biológica y la naturaleza geológica. Esas fueron sus especialidades. Y empezó siendo más geólogo que biólogo. Sí, claramente, pero hay una cosa que se me ocurre que es destacable, que aparte de lo que es el aspecto descriptivo, él empieza a sacar conclusiones sobre la marcha, por ejemplo, cuando habla de la elevación de la montaña, de la cordillera, y que a partir de la elevación que él ve cuando viene un terremoto, él no sabía, y ni ninguno, estábamos con la tectónica de placas, que eso vino en 1960, prácticamente un siglo después. Y sin embargo, él lo intuye de la misma manera que intuye la mariposa, el epidóptero final. Le damos paso a Mario y luego a Julio. Felicitaciones, Gregorio, muy bueno, ¿eh? Perdón. Hola, ¿qué tal, estás? Mario? ¿Cómo estás, Gregorio? Y a mí me gustó mucho tu charla, digamos, le devuelvo la atención. No. Quería comentar, hace poco, justo, medio casualidad, vi una película muy interesante que se llama Master and Commander, que está con Russell Crowe, que medio reproduce, tengo entendido que está un poco basado en lo de Darwin, o sea, hacen un viaje justamente en uno de estos barcos bergantines, creo que se llama, me quité, y hasta van a las Galápagos. No es, viste, la vida de Darwin, pero Yo me muy interesante. parece que vi, no estoy seguro si es la misma película, yo vi una película parecida, pero me parece que se refiere no a esta Beagle, sino una anterior. Ah, O puede sea, ser, no sé. sí, Pero o sí, de sea, acción, un poco pero está muy entretenida y Viaja creo una que turista, claro, viaja una turista junto con el capitán, pero sí. esa embarcación era guerrera, era o No, sea, sí, por eso. estoy tipo tratando de, corsaria, Es un estaba tratando de poco. recordar. el Aquelor, el Era, barco era el perdón. Aquelor. Es ficción basado un poco tratando, o sea, meten un poco lo de Darwin adentro, ¿no? Como un Sí, pretexto, digamos, no es. lo que quiero decir es que era común hacer esto de llevar a un naturalista dentro de estos viajes. Y en el Endeavour, que es el viaje famoso donde se descubre Nueva Zelanda y se da vuelta a Capitán Cook, no me salía el nombre. En el Endeavour llevan también un naturalista. O sea, me parece que la película está más basada en el Endeavour que en el viaje de... Pero sí, me Van a parece que... las, van a las Galápagos y, Sí, bueno, sí, observan sí. varias cosas de la evolución, o sea, cada país sugiere un poco el Es tema de la que evolución. Cook hace precisamente ese viaje. Ah, Cook, bueno. un viaje muy similar al del Beagle, pero en 1700 y pico, o sea, 50 años antes. Esto debe ser más o menos el del que digo yo, que pelean con los franceses después de la revolución, o sea que tiene que haber sido en 1800 y pico, más o menos. Así que por eso me parece que anda por ahí. Sí. Pero bueno. Napoleón, en la época de Napoleón. Estaba hablando de Napoleón y todo. Por eso era anterior a Darwin. Porque estaba peleándose con Francia, con cosas, claro. Esto es, Bueno. o sea, Napoleón ya no existía más cuando fue.
Sí, sí, Bueno. por eso. Está como entre medio de las dos viajes, el Endeavour de Cook y este, me parece a mí. Muy bien. Bueno, Gracias, era Mario. eso nomás. Gracias. Julio Salvarrey, Elena. Bueno, humilde geólogo nada más. Me parece excelente la presentación, esta forma de combinar tan bien las ciencias naturales, la historia, el hombre, el ser humano. Me parece una síntesis perfecta y muy buena para justamente llegar a la sociedad con este tipo de información que abre mentes y forma también a la gente. Como profesor de geología aplicada para un ingeniero, yo creo que voy a solicitar una copia de esta presentación porque me parece excelente. Bueno, muchas gracias. Para poder llegar justamente muchas veces al alumnado, con poco tiempo que tenemos, llegar a incluirla dentro de la bibliografía que se pueda consultar. También me parece muy bien y toda la forma en que lo has hecho también lo has tratado y lo has expuesto. También quería agregar un poquito más al tema de la isla y la atolón coralinos que le llamaba la atención Ajá. ahí a Darwin. Hay una cosa que también, sí, por supuesto, las islas volcánicas, la mayor parte tienden a tener ese fin muchas veces, que como tienen una parte más débil de la parte ya sea si puede ser explosivo, si es una caldera o si es una simple erupción central, muchas veces esa parte puede ser luego invadida por el agua, queda debajo del agua, pero finalmente lo que es importante en eso es considerar las variaciones del nivel del mar, que son los cambios estáticos. Es decir, justamente eso, estamos en una etapa de desglaciación desde hace más de 12.000 años, en la cual entonces los hielos van perdiendo importancia y esa agua va aumentando los niveles de los mares, de los cuales justamente los atolones coralinos, como ese ascenso del agua es lento, permite que esas colonias puedan seguir acompañando hacia arriba, ¿no es cierto?, y creciendo, aunque vaya levantándose el nivel del agua, porque ellos tienen justamente una profundidad determinada para vivir, para desarrollarse, no puede ser excesiva. Cuando esas velocidades son mucho más fuertes, y que es lo que puede estar pasando ahora, justamente donde hay unos ascensos, quizás habría que ver quién no está, seguramente está estudiando ese tema, si esos ascensos son tan rápidos que pueden perjudicar la persistencia de esas colonias en el tiempo, acompañando a esa liberación de hielo, ¿no? Así que, pero muy interesante ese tema, ¿no? Es decir, hay que ver entonces los cambios estáticos, los cambios que se han dado en forma muy importante durante el Cuaternario. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Río Negro, tenemos el Bajo del Bolicho, que está como casi 40 metros por debajo del nivel del mar, y esa era una zona que era, Bajo el Bolicho estaba a una altura, durante prácticamente el Holoceno, prácticamente, estaba por encima del nivel del mar. Eso es lo que ha subido el nivel del mar durante ese tiempo, así que estamos realmente en un proceso importante de ascenso, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Estuve hace 2 días mirando un poco a ver si qué decían los geólogos respecto de esta idea que tiene 200 años. Uno de ellos decía, es brillante para esa época, porque haberse le ocurrido que primero subía y después bajaba, es una cosa como fuera de lo común. Lo que yo leí hace 2 días justamente es que es un poco más complicado y está relacionado con la subida y bajada del mar, asociado a las glaciaciones. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo usted? Es decir, la misma idea puede ser no porque sube y baja la Tierra, sino porque sube y baja el mar. No sé si me explico. Pero en forma no de una vez, sino en varias veces acumuladas.
O sea, cada vez que sube o baja, se rompen parte de las estructuras estas calcáreas y se acumulan abajo. ¿Mm? Claro, O sea, sí. no es la explicación aparentemente moderna no es tan simple como que sube y baja una vez, sino que lo va haciendo de a poquito muchas veces a lo largo de los últimos 300.000 años, que ha habido no sé cuántas glaciaciones. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pero lo que es muy, para mí muy notable es que la capa esa de calcárea de los animales puede llegar a tener 400 metros de altura. ¿Sí? No ni uno, ni dos, ni tres. O sea, estamos hablando de cantidades enormes de subida. Exactamente. Sí, 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 han habido variaciones muy grandes de, de los niveles normales. Por otro lado, en las zonas de borde de placa convergentes, por ejemplo, tenemos ascenso ya sí de la Tierra por directamente fuerzas importantes tectónicas, que sí, en poco tiempo también hay grandes ascensos, ¿no? En la época de Darwin, él sugirió que digamos, para probar su teoría tenía que horadar el piso, ese calcario, y ver hasta dónde llegaba. Pero claro, no tenían ninguna tecnología posible para poder hacerlo. Aparentemente, en Estados Unidos recién en el año 60 hicieron eso y llegaron como hasta 600 metros de profundidad de capa o sea, con 600 metros, claro, obvio, se puede subir y bajar y se puede arreglar cualquier cosa, ¿no? O sea, quiero decir, la solución no era tan simple de una vez que sube y baja, sino que sube y baja muchas veces, se van acumulando. Claro. Ahí levantó la mano Victorio. Gracias, Raúl. Gracias, Julio. Adelante, Victorio. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, Gregorio, me sumo a las felicitaciones acá de mis compañeros. Realmente muy linda la charla, hermosa. Te agradezco que nos hayas acompañado, que nos hayas brindado esta linda charla. La última infografía que pusiste también es muy ilustrativa, digamos, y veo que justo el Homo sapiens llegamos justo a tiempo para festejar el Año Nuevo. Exactamente. Lo que te quería preguntar era un par de cositas. Vos mencionaste justo visitas de Darwin en Santa Fe, donde estamos vos, está Mario, estoy yo, y en Mendoza, donde está acá el resto de nuestros amigos que nos están mirando. Sí. ¿Hay más precisiones por dónde se movió? Porque, por ejemplo, qué sé yo, acá en Santo Tomé, donde yo estoy ahora, hay un lugar donde Belgrano descansó cuando iba con el ejército hacia el norte, debajo de un árbol que se ha conocido. Entonces, bueno, hay un lugar donde uno va y puede hacer un peregrinaje ahí a ver eso. Yo no sé, ¿hay más detalles de esas visitas ahí en Santa Fe o en Mendoza o no? ¿O son muy vagas, digamos, ¿no? En Santa Fe me parece que no quedó nada, en Santa Fe como ciudad, digamos, de Darwin, ¿no? Entre paréntesis, cuando estuvo en Santa Fe estuvo bastante mal, enfermo. Y entonces cuenta entre sus cosas, digamos, que vino una curandera y le pusieron un chanchito encima de la panza, qué sé yo, cosas así. O sea, cuenta que, digamos, que no había, o sea, la pasó mal. En realidad pasó mal en muchos lados, no solamente acá. Pero después por ejemplo, hay una anécdota muy interesante digamos, en lo que es hoy Paraná, Santa Fe Bajada, ¿no? Encuentran uno de los huesos en las barrancas del río. Y entonces estaba con unos gauchos que le estaban ayudando a desenterrar los huesos. Entonces dice que le pregunta a uno de los gauchos, ¿por qué cree usted que este animal está acá enterrado tan hondo? Y entonces dice que el otro pensó y le dijo, ¿no será que usaba una madriguera grande? O sea, no se le ocurrió que era tierra que se había acumulado para el río. O sea, la idea del movimiento, digamos, de todo, no es muy trivial, ¿no? O sea, a mí me parece sorprendente todo ese tipo de cosas. El árbol de la vida es una cosa como muy sorprendente, ¿no?
Decir que todo sí, Belsara haya salido de una sola cosa, o sea, es un salto pero impresionante, ¿no? no, realmente este tipo yo creo que es uno de los hitos, así digamos, de toda la historia de la ciencia, ¿no? Porque después que Copérnico ya sacó la Tierra del centro del universo, digamos, y Obvio. ahora Darwin sacaba al hombre del centro de la creación, bueno, lo cual les creó a ambos problemas con la iglesia, por todo lo que, pero realmente fueron bisagras que permitieron, yo creo que puntos Realmente. claves, así digamos, de lo que todo Para el mí, desarrollo para mí más importante lo de Darwin porque nos atañe directamente a nosotros, más que Copérnico, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, 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 me parece que sí. Ajá. Sí, como vos mencionaste recién el tema de bueno, en toda la charla, ¿no? Es decir, de los huesos que desenterraba, buscaba evidencia, bueno, de muchos animales extintos. Me extraña en tan poco tiempo, digamos, poder hacer eso, porque yo imagino que, no sé, cuando te pones a buscar restos de animales desaparecidos, deben ser largas los periodos entre que excavás, encontrás. Ahí mencionaste que en Uruguay él compró ese porque ubicó que alguien había encontrado y lo sacó, pero el poder encontrar todos esos restos de animales que vos mostraste al principio, me llama la atención dado el poco tiempo, porque estaban de viaje con el barco en pocos meses, poder ver dónde excavar, encontrar las cosas, y que pudiera haber atesorado todo eso me llama la atención, ¿no? No, sí, esto es notable. Yo creo que él, obviamente, en todos sus viajes iba con vaqueanos y preguntaba. Estábamos buscando huesos. De hecho, lo llamaban el inglés de los huesos, ¿no? O sea, pero, digamos, preguntando se consigue. Le habrán dicho, mira, allá en Punta Alta encontramos muchos huesos raros. Bueno, cuando llegó a Punta Alta se encontró como que estaba en la gloria, ¿no? Claro. Pero Hay un sí, libro no, de... lo Perdón, que perdón. quiero decir es que además piensen que cruzó eso en una época que era peligrosísima, ¿no es cierto? O sea, no sé, hablamos del cruce de los Andes, qué sé yo, de San Martín, etc. Lo cruzó, pero además geologizando, ¿viste? O sea, no fue un cruce normal. Sí, no, decía que hay un libro escrito por Benito Lynch que se llama justamente así, El inglés de los huesos. Ah, Sí, lo tenés por ahí. Sí, sí. Puede conseguir. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en vuelo. No veo ninguna mano levantada. Así que Preguntaron bueno, por los acá sí, lugares. Julio nuevamente, adelante, Julio. Acá en Mendoza, bueno, la zona donde están las araucarias, esa de encontró Darwin, están por el camino, el viejo camino que iba a Chile, pasaba por lo que es Villavicencio, y pasaba un poco, subía un poco más arriba, y ya donde encontramos, ya donde aparece ya las sedimentitas del Triásico, porque están allí, ahí están lo que queda. Hubo mucha devastación de esos fósiles, lamentablemente, pero están allí algo de eso. Así que bueno, ese es un lugar que se puede llegar a visitar o encontrar. Ese camino está habilitado, no es asfaltado, pero se puede recorrer esa parte. ¿Dónde se hospedó en Mendoza? No sé exactamente, en Capital. Me voy a proponer averiguar ese tema, a ver si se puede saber exactamente en qué parte se hospedó, pero hay que tener en cuenta que muchas de las edificaciones de Mendoza con el terremoto de 1861, así 30 años después, se cayeron, ¿no es cierto? Y así que probablemente no quede algo muy importante de ruinas para eso, ¿no? Bueno, eso nomás quería agregar. Sí, digamos, los cruces él usaba vaqueanos, ¿no? Qué sé yo, en el caso del cruce, por ejemplo, del primer cruce de los Andes, usa como 12 mulas y una yegua, dice. Y obviamente tenía que ir con vaqueanos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas juntaba piedras. O sea, tenía que juntar las piedras y llevárselo después al viking, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que también el descubrimiento de la Araucaria debe haber sido por sus conocimientos ya de geología, porque él sabía que buscar fósiles era más fácil, en las rocas, por supuesto en las rocas sedimentarias, donde se pueden encontrar. Y ahí, después de subir cuando ha ido seguramente de vuelta, porque él entró por Tunuyani y después subió por allí, por Payata, al pasar de un tipo de rocas que son marinas muy profundas, no tienen fósiles muy fácilmente observables, pasamos justamente a esas areniscas del Triásico, que son muy bien formadas y con estratos muy bien visibles, y seguramente ahí no hubo un vaquiano que le dijera que estaba eso lo encontró seguramente por su conocimiento de la estratigrafía, de la geología. O sea, hay que saber dónde mirar, ¿no? Él sabía dónde buscar, evidentemente. Claro, ese tema, no solamente por los vaquianos, sino porque él sabía. Obvio, claro. O sea, muchos descubrimientos de la ciencia son por azar, pero hay que saber mirar el azar ese. Bueno, muchísimas gracias Gregorio, muchísimas gracias por la participación de todos. Invitamos a que nuevamente lo despidamos a Gregorio con otro aplauso, habiliten los micrófonos y saludamos a todos hasta el viernes que viene. Gracias a ustedes. Que pasen un buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.